experiencia, maestría en Administración de Negocios y licenciatura en Ingeniería Química. Sin más que agregar, dejo la palabra al ingeniero esperando que sea de su agrado la conferencia. Gracias. Sean todos ustedes bienvenidos. Por favor, me indican si se escucha bien y si se logra divisar la presentación. Ok, sí, dicen por ahí. Buenísimo. Bien, entonces en esta oportunidad, como bien se ha mencionado, vamos a tener a bien de hablar de un tema interesante. Realmente, pues yo creo que alguno podría decir, pero usar cal en los morteros, usar cal en la construcción, pues se ha hecho por miles de años y podríamos decir, pues eso ya lo sé, pero yo considero que siempre hay una oportunidad de aprender un tema diferente y hoy, pues espero lograr con ese objetivo. Bien, en cuanto al tema de usar cal en la construcción o usar cal en cuanto a la elaboración de una vivienda, yo quisiera iniciar con esta frase. En la construcción, los usos de la cal jamás pasarán de moda. Y usted se dará cuenta durante la evolución de esta presentación que no es que pasen de moda, sino que no deberían dejar de usarse. Pero bueno, usted saca sus conclusiones al final de la presentación. Dentro de los puntos crucialmente importantes que estaremos tratando en esta oportunidad, tendremos a bien de hablar un poco sobre la cal en el tiempo, cómo se ha comportado, cómo ha evolucionado, cuál ha sido su importancia. Hablaremos del ciclo de la cal, cómo se comporta la cal en cuanto esté en contacto con el medio ambiente. Hablaremos rápidamente de los temas de morteros, hablaremos de los tipos de morteros por su uso, y lo que nos reúne en esta oportunidad, que hablaremos los beneficios de usar cal en los morteros. Ok, sin más preámbulo, pues entramos al tema de la cal en el tiempo. Ustedes no me dejarán mentir, pues el tema de estos monumentos, de estas edificaciones arquitectónicas que nos llaman la atención. Aquí en Guatemala, sin ir tan lejos, podemos gozar de mucha estructura de años 1500 o incluso si nos fuéramos a la cultura maya en Petén, encontramos edificaciones que datan de los años 900 a 300 antes de Cristo. Estamos hablando que estas edificaciones tienen más de 2900 años. Y yo creo que la pregunta sería, ¿cómo ha logrado este tipo de edificaciones, este tipo de construcción permanecer en el tiempo y poder mostrarnos una belleza arquitectónica hoy? Pero eso no se dio solo en Guatemala, también en diferentes países del mundo, como por ejemplo Egipto, 3000 años antes de Cristo, ahí tenemos la pirámide de Keops, que definitivamente es una de las bellezas del mundo, si así quisiéramos ver. Pero la pregunta sería, ¿cómo hemos logrado, cómo se ha permitido mantener estas edificaciones en pie? Y alguien podría decir, pero bueno, eso fue antes de Cristo o fue en los años 1000, en los años 1200. ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día, nuevamente, la gente se ha percatado de la necesidad o de alguna forma, podríamos decir, de lo que la cal significa estar en la industria de la construcción. Por tal razón están regresando a ello. Por ejemplo, Europa es uno de los países que va a la vanguardia y es uno de los ejemplos que podemos nosotros encontrar el día de hoy en cuanto a regresar a utilizar la cal para conceptos constructivos. En India, pues de igual forma tenemos edificaciones que ya han sido nuevamente pues construidas a base de morteros o a base de componentes que dentro de su formulación incluyen cal. Y ahora me pregunto, ¿qué nos está a nosotros limitando de poder regresar a tener ese tipo de construcciones? Seguramente el desconocimiento de el por qué dejamos de usar cal y la importancia que tiene la cal dentro de los sistemas constructivos y que justamente por eso estamos reunidos en esta oportunidad. En cuanto a hablar al ciclo de la cal, que a esto pongámosle atención porque nos va a servir mucho en cuanto a la evolución y para yo poder pues explicar algunos temas más adelante, por lo cual pediría su atención. Pues la producción de cal inicia con un material que se conoce como carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio nosotros lo encontramos pues en canteras
lo encontramos en montañas, expuesto o un tanto inmerso, pero a partir de estudios geológicos determinamos la cantidad y concentración de carbonato de calcio que nosotros podemos encontrar en una cantera. Cuando damos con este producto, pues luego necesitamos nosotros hacer cal. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a reducir de tamaño esa materia prima que se conoce como carbonato de calcio. Luego necesitamos transformar químicamente ese carbonato de calcio y para eso lo que hacemos es someterlo a un cambio químico mediante temperatura. Lo calcinamos. Alrededor de 900 grados centígrados debemos de someter ese carbonato de calcio para luego transformarlo en un material que se conoce como óxido de calcio. Importante entender que durante la transformación química de este elemento estamos liberando dióxido de carbono, o sea que este elemento se divide en dos moléculas, una que sería el óxido de calcio y el otro sería el CO2 o dióxido de carbono. Eso se da en el proceso de la calcinación. Luego, yo ese óxido de calcio pues, que extraje, necesito transformarlo en un material estable. Y para eso yo aplico agua. Y al aplicarle agua, pues ese óxido de calcio lo estoy transformando en hidróxido de calcio. ¿Qué es ese hidróxido de calcio? Es el que usted encuentra disponible en esas bolsas blancas, calor calza refinado tipo especial, se conoce en el mercado, que es un polvo fino blanco y que usted lo utiliza para su construcción. Y que luego ahí es donde empieza el escenario importante, el cual vamos a estar platicando en esta oportunidad. Cuando yo ese hidróxido de calcio disponible en una bolsa, lo combino con materiales como por ejemplo arena, como por ejemplo cemento u otro material, pues yo genero un mortero. Un mortero el cual yo lo voy a utilizar en un estado de fase pues, húmeda para cualquier tipo de función en la construcción. Luego ese mortero, transcurrido cierto número de horas, se transforma en un mortero duro, que ya encontró su fase de endurecimiento. Pues en ese momento el mortero empieza a absorber el CO2 nuevamente del ambiente, transformándose en carbonato de calcio. Realmente importantísimo este ciclo, porque este es el que me describe lo que significa una edificación de más de 2000 años. Porque luego que usted utilizó cal para la construcción, para la elaboración de un mortero y para poder unir esas piedras, resulta ser que esa cal se transforma nuevamente en otra piedra resistentes a la inclemencia del tiempo y a muchos efectos químicos que nuestro entorno nos provee. Pues acá ya les doy una de las principales razones por la cual no se debería de dejar utilizar cal en la construcción. Pero bueno, en cuanto a la cal que nosotros podemos encontrar para la industria constructiva, yo les puedo mencionar que en base a una normativa europea, que es la UNE 459, ella nos define dos tipos de cal. ¿Y por qué dos tipos de cal? Porque realmente desde tiempos muy remotos empezó a existir esa divergencia y que nosotros no hemos logrado entender esos sistemas constructivos de por qué cuando construyeron el Coliseo Romano, toda la industria romana, que habla de un cemento romano, ¿eso realmente qué era? ¿Sí era un cemento o qué fue lo que conformó esos materiales? Realmente lo que ellos desarrollaron fue una cal hidráulica. Entonces, fue necesario sacar esa división entre las cales que yo puedo encontrar en la construcción para determinadas edificaciones, para no tener de alguna manera esa combinación inadecuada de los materiales. Entonces, en cuanto a cuál en la construcción, yo puedo encontrar cales aéreas. Una cal aérea realmente es aquella cal que se hidrata con el CO2 disponible en el ambiente, que era justamente lo que nosotros veníamos anteriormente. Ese ciclo de la cal va amarrada a una cal aérea, una cal cálcica, que al absorber el CO2 del ambiente se endurece. Y dentro de las cales aéreas nosotros podemos encontrar cales vivas y cales hidratadas, como la cal hidratada que se presenta, la cal orcalza refinado tipo especial, que es una cal hidratada que usted encuentra en el mercado. En cuanto a las cales hidráulicas, pues es una cal que ya dentro de su composición química lleva materiales que se hidratan a partir del contacto con la humedad. ¿Qué significa? De que yo puedo obtener un producto con un porcentaje de resistencia a la compresión más alto comparado con una cal hidráulica.
Entonces, dependiendo la composición química de esta mi cal hidráulica, yo puedo encontrar cales hidráulicas naturales, que es una cal hidráulica que yo pues desarrollo o fabrico principalmente de una materia prima que encuentro en el campo, y la calcino, que ya dentro de su formulación lleva un porcentaje de arcillas, y que esta principalmente me va a dar resistencias hasta de 2500 PSI. Cales hidráulicas formuladas, yo tengo una cal hidráulica natural y le empiezo a hacer adiciones puzolánicas para generar o para mejorar esos índices de actividad hidráulica, como las cales artificiales, que una cal artificial pues es la que tiene como cuerpo principal una cal aérea, y yo le empiezo a adicionar alguna especie de puzolana, harina cruda, que me permita esa reacción de silicatos y aluminatos que me provean resistencias. Por tal razón podemos concluir que una cal hidráulica es aquella cal que necesita agua para hidratarse, pero también cierta porción de CO2 para que alcance una resistencia total en su estructura. Ok, veamos entonces el concepto de morteros, porque yo, si bien es cierto, la cal la voy a utilizar para temas constructivos, pero no puede ser como el único elemento que yo voy a utilizar para ese fin. Necesito combinarla con otros componentes para desarrollar un producto que sea óptimo y de uso para la construcción. Y ahí es donde nacen los morteros. Lo que usted prepara para pegar un ladrillo, para pegar un bloque, realmente es un mortero. ¿Y cómo define la literatura un mortero? Pues que es la combinación de 3 o más componentes igualmente importantes. Si nosotros nos fuéramos 2000 años atrás, quizá si hubiese salido la definición de mortero, nos hubiesen dicho de la combinación de 3 elementos importantes. Pero dado que ha evolucionado la industria de la construcción, ahora el concepto o la definición de mortero va más a 3 o más componentes igualmente importantes. Y dependiendo de esos componentes que usted combine, así va a ser el tipo de mortero que usted va a desarrollar, y es lo que sigue. Europa, de igual forma, que es uno de los países que más ha evolucionado en cuanto a diseño y formulación de morteros, nos presenta esta gama de morteros en base a su preparación. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar un mortero a base de cal. ¿Y qué significa un mortero a base de cal? Pues significa encontrar esa cal hidráulica, combinarla con arena o con un tipo de suelo, que es aquí donde nace el famoso cemento romano, que fue la combinación de una cal hidráulica, de un material calcinado, con esas pues, arenas de origen volcánico que ellos tenían, y que desarrollaron un mortero realmente impresionante y con mucho proceso de investigación. Yo puedo encontrar un mortero a base de cal combinando esas arenas, esos materiales con cal aérea, y efectivamente me desarrollo un mortero. Y este yo lo puedo utilizar para alguna función de levantado o de recubrimiento. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambos productos? Principalmente podríamos decir el tiempo de fraguado. Un mortero a base de cal formulado con cal hidráulica, aparte de que yo voy a obtener una mejor y una mayor resistencia a la compresión, voy a tener un tiempo más reducido en que ese mortero empiece a fraguar y empiece a endurecerse, comparado con un mortero a base de cal aérea, que va a ser un mortero pues que no me va a ofrecer una resistencia tan alta como me la puede ofrecer con una cal hidráulica, y que el tiempo de hidratación pues va a ser más reducido. El tiempo de endurecimiento va a ser más reducido. Pero tenemos, de igual forma, los morteros a base de cal. Tenemos los morteros a base de cemento, que como veíamos en la oportunidad del día de ayer, cuando se exponía el tema de concretos, el cemento realmente se patentizó en 1824. Por eso que los morteros a base de cemento son nuevos. Pero un mortero a base de cemento va a ser la combinación entre arena y cemento u otro elemento, pero en el cual no lleva dentro de su composición cal. Ciertamente tiene sus propiedades físicas, tiene sus propiedades químicas, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, que más adelante lo vamos a ir viendo. Y los morteros mixtos, pues ya va a ser un mortero que dentro de su formulación pues, lleva cemento, y podríamos combinarlo con cal hidráulica, arena por supuesto, o bien un cemento con cal aérea y arena,
y los otros elementos que nos van a dar el cuerpo del mismo. Entonces acá tenemos la distribución y la clasificación de los morteros en base a los materiales que yo esté utilizando para su formulación o para su desarrollo. Bien, los morteros a base de cal, que así los podemos nosotros nominar, pues van a ser aquellos morteros que dentro de su composición van a llevar cal, arena y agua. Los morteros a base de cemento, como bien les mencionaba, es el mortero que se va a formular a base de cemento, arena y agua. Y los morteros mixtos, pues como bien se indica, es la combinación de estos dos componentes aglomerantes con arena y agua. Otro punto bien importante que está agarrando auge en el mercado es la utilización de los aditivos. Pues nosotros hoy en día podemos encontrar un sinfín de productos ya premezclados, listos para su uso, que lo que predomina en estos morteros es la cantidad de aditivos que los conforman. Y ciertamente, un aditivo mejora sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, pero también tienen sus desventajas, como todo material que se utilice en su construcción. Ok, la función de los componentes. Hablábamos de que llevan cemento, hablábamos de que llevan cal, hablamos de que llevan agregado, hablamos de que llevan aditivos. ¿Cuál es la función de cada uno de estos componentes dentro del mortero que yo estoy formulando? El cemento, pues, como bien veíamos, aporta resistencias tempranas. Hoy construimos principalmente para ayer, ya no tenemos ese tiempo disponible para construir, entonces necesitamos de un elemento que me favorezca ese endurecimiento temprano y un desarrollo de resistencia uniforme. Esto, aunque yo lo quisiera, no lo puedo lograr con la cal. La cal necesita absorber el CO2 del ambiente y lo hace de una forma lenta. Entonces, para hidratar yo necesito mucho tiempo. Entonces, el cemento, pues, me da un desarrollo de resistencia temprana. Pero tampoco hay que abusar en su uso, porque luego caemos a situaciones de construcciones altamente rígidas que se vuelven muy sensibles y muy vulnerables a temas de movimientos sísmicos o simplemente a los mismos cambios de temperatura. La cal, por su lado, pues me contribuye a la durabilidad de las construcciones. Seguramente yo no tendría mucho que hablar de ello, ya veíamos algunas fotos al inicio que me presentaban edificaciones de 900 años antes de Cristo. Entonces la cal me aporta durabilidad, me añade trabajabilidad a la mezcla, me añade retención de agua y me mejora los puentes de adherencia, como así el concepto de porosidad, entre muchos que más adelante los vamos a ver a detalle. En cuanto al agregado, el agregado suple una función bien importante que es reducir las contracciones. ¿Quién es el importante de aportarme contracciones en un mortero? Pues principalmente es el cemento. Entonces el cemento, al entrar en su concepto de hidratar, pues necesita tener pequeñas contracciones que me lo necesitan absorber el agregado. Aparte que también me aporta porosidad para que exista ese intercambio de humedad y temperatura en las habitaciones. Los aditivos químicos que ya los empezamos a incorporar porque ya están formando parte de los sistemas constructivos, pues como bien les mencionaba, me mejora propiedades físicas y químicas de los morteros. Me aportan ciertas propiedades, pues que en principio sí me mejoran las condiciones físicas de los morteros, pero valdría la pena empezar a evaluar más tarde qué es lo que ocasiona. Bien, en cuanto al tipo de morteros, por su uso, nosotros podríamos mencionar de que existen morteros de levantado, porque yo necesito pegar los bloques, necesito pegar los ladrillos, necesito pegar los adobes, y yo necesito, pues, desarrollar mi mortero levantado, que ciertamente tiene ciertas propiedades físicas que lo hacen diferente a un mortero de recubrimiento. Por eso es bien importante encontrar esas diferencias. Necesito un mortero de recubrimiento que principalmente su objetivo es recubrir las paredes para pues evitar que el bloque, evitar que el ladrillo, evitar que el adobe pues sufra daños por la intemperie. Entonces yo necesito recubrir las paredes. Como también necesito los morteros de nivelación que principalmente se utilizan para pisos,
para losas, aquellas losas pues, que acumulan demasiada cantidad de agua en su superficie por las imperfecciones en los niveles que quedan. Entonces yo puedo utilizar un mortero de nivelación que actualmente se conocen como los mezclones. Y este tipo de morteros también los europeos han evolucionado en cuanto a este tipo de desarrollo de productos que los están alineando a una normativa europea que es la M98-2. Ok. En cuanto al mortero, yo como usuario de él, como beneficiado de él, pues me lo encuentro en dos fases. Encuentro un mortero principalmente en fase fresco, en fase plástica, que es en el momento que yo estoy combinando los materiales y le estoy aplicando agua. En ese momento yo interactúo con el mortero y necesito que éste me provea ciertas propiedades como un tiempo abierto, ciertas propiedades como buena trabajabilidad, ciertas propiedades que me mejoren en sí el comportamiento y la aplicación del mismo. Regálenme un segundo. Bien, perdonen, ya estamos aquí de vuelta. Entonces, en cuanto a la fase de los morteros, les exponía un tema especialmente importante. Tener sus propiedades en parte fresca y sus propiedades en estado endurecido. Ok. Y aquí viene el punto que realmente nos reúne en esta oportunidad, que son las ventajas de usar cal en los morteros. Y como bien les exponía, en cuanto al estado fresco, yo necesito que mi mortero me provea retención de agua. ¿Qué significa el concepto de retención de agua? Significa que yo tengo un tiempo suficiente para poder manipular determinado producto que fabriqué, que desarrollé, sin que éste se empiece a endurecer. Y este tema realmente es un problema hoy en día en los sistemas constructivos, porque usted no me dejará mentir que cuando llega a la obra y ve que el albañil pues prepara su mortero para levantado y de repente percibe que se empieza a resecar, ¿y qué es lo que él hace? Aplicarle más agua. Eso yo como profesional realmente no lo debo permitir. Lo que estamos ocasionando en ese momento en que le aplicamos más agua y lo homogenizamos creyendo que nuevamente lo voy a regresar a su estado trabajable, a su estado plástico para seguirlo utilizando, lo que estoy haciendo es debilitando realmente mi mortero. Y lo que estoy haciendo ya en el sistema constructivo, le estoy ocasionando un gran daño a la construcción. Eso no lo deberíamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es aplicarle cal, principalmente para alargar ese tiempo abierto. Y es aquí donde entra el otro punto que les hablaba de los aditivos, porque los aditivos también tenemos aditivos retenedores de agua, que me permiten incrementar el tiempo abierto de un mortero sin dañar sus propiedades físicas y químicas, por si en dado caso yo me encuentro en lugares con mucha, pues podemos decir, con mucho calor, con unas temperaturas muy elevadas. Entonces, eso es bien importante en cuanto podríamos hablar de morteros, pero también podríamos hablar de concretos. El tiempo abierto del producto es bien importante que nosotros como profesionales debemos de tenerlo presente, porque no estaría permitido de igual forma llegar a campo con el albañil y si él echa agua yo le voy a echar otro poco, pues porque lo siento un poquito muy duro. Entonces, no se debe hacer. Mejor cohesividad, que significa que los materiales cuando yo los combino tienden a generar un concepto de segregación, de poderse separar. Entonces, la cal lo que me permite es que exista una adecuada interacción entre los elementos que yo estoy utilizando para preparar mi mortero, evitando así que exista esa segregación.
entonces me permite una mejor cohesividad entre los elementos, haciendo mi mezcla más trabajable. No me permite que la mezcla esté muy suelta, sino que esté trabajable. Y mejor apariencia, pues, como bien se ha dicho, todo entra por los ojos, una mezcla bonita, una mezcla agradable, pues se considera una mezcla adecuada y óptima para su utilización. En cuanto a los beneficios de usar cal en un mortero, pues véanlos, son mayores incluso en estado fresco. Y lo más importante es que yo voy a hacer uso de ese mortero en estado endurecido. La parte de estado fresco o la parte de estado plástico de mi mortero se queda el día de ayer cuando yo lo fabriqué. Yo necesito que mi mortero se comporte de la mejor manera en estado endurecido. Y aquí es donde viene la importancia de usar cal, porque me va a permitir una mayor adherencia entre los elementos que yo estoy levantando. Entiéndase, block, ladrillo, adobe. ¿Qué significa? Que yo no me recargue sobre la pared y esta se vaya a ir. Que no haya adherencia entre los elementos. Que yo vea el block, vea la sisa separada y que no exista la adherencia con el block que le sigue. Eso ha pasado muchas veces y ustedes no me dejarán mentir. Cuando vean a las obras, presten atención, tengan un ojo clínico, de acercarse a las paredes que ya están construidas, que ya los blocks pues ya están pegados, levantados, y muchas veces se ve que la sisa se desprende del bloque, no hay adherencia hacia el bloque. Y les pregunto, ¿a quién le gustaría vivir en una pues, estructura que no tenga amarre, que los bloques estén sueltos? Ahí con un golpe y se va para el otro lado. Entonces, la adherencia es bien importante. Y no digamos cuando yo voy a hacer un recubrimiento, voy a aplicar una especie de fachaleta, necesito que exista adherencia. En cuanto a conceptos de durabilidad, veíamos unas fotos en la parte de arriba, no tengo mucho que hablar. En cuanto al tema de elasticidad, es bien importante, mayormente aquí en Guatemala. Todos podría asegurar una buena parte del sistema constructivo se está desarrollando de una manera altamente rígida. Las construcciones demasiado rígidas, que luego, con un pequeño movimiento sísmico, vemos fisuras, grietas, hasta deterioros propios de las edificaciones. Hemos olvidado, por un lado, el concepto de elasticidad. Incluso el código ACI 318, el que rige los sistemas constructivos, le pide un porcentaje de elasticidad que debe cumplir su estructura. Pero hoy en día hemos perdido ese concepto y vaya usted a evaluar cómo los albañiles y lastimosamente como algunos ingenieros están construyendo algunas edificaciones. Son sistemas altamente rígidas que les puedo asegurar no van a soportar ni un pequeño movimiento sísmico porque se fisura, se debilita y por ende el tiempo de vida útil cae. Entonces es bien importante ese concepto. Mantenimiento fácil, rápido y económico. Vamos a ver cómo pues, me mejora o cómo me favorece el utilizar cal para este sistema. Reducción del agrietamiento. Pues alguien podría decir, bueno, entonces yo tengo una fisura, una grieta. Pues, ¿será que si le echo cal se va a reducir el agrietamiento? Vamos a ver también bajo el concepto y hasta dónde la cal puede reducir agrietamientos. No es que sea pues, la hada mágica de los agrietamientos. Es transpirable, control de la humedad y me favorece al bienestar y confort de las viviendas. Al utilizar cal, pues desarrollamos un producto ignífugo, pues, resiste al fuego. Y un tema de fungicida. En cuanto al tema de fungicida, pues aquí sí quisiera de alguna manera explicar un tanto, porque creemos que solo con tener ahí cal ya tiene sus conceptos fungicidas, antisépticos, antibacteriológicos. Realmente la cal en sí sola, como polvo fino blanco que esté en un saco, ella, únicamente ella, no tiene un poder pues antiséptico. Necesitamos esa cal, combinarla con
un elemento que se conoce como agua para que la cal libere su poder alcalino, para que la cal alcance un pH de 12.5 de 13. Y bajo una condición húmeda, la cal funciona como antiséptico. Que esto puede ser también traducido ya como acabado. Ya la cal aplicada en un repello, en un cernido ya endurecido, pues aunque pasen ahí los animalitos, los bichos, bacterias, pues no se van a morir, siempre y cuando no entre en contacto con la humedad. Si el cuerpo que va a estar en contacto con la humedad, pues lleva una película húmeda o va en contacto con el agua, entonces sí va a sufrir ese efecto. Pero solo por el simple hecho de que tengamos cal aplicada y si pasamos algún tipo de insecto o bacteria, que los porcentajes de humedad en sus patas es bajo, pues no va a sufrir ningún tipo de problema. Sí necesitamos humedecer la pared para que tenga ese poder antiséptico. Ok, bien. Entonces, empecemos a ver el tema que a muchos nos quebraba la cabeza durante el proceso de estudio, la química, pero realmente yo les podría asegurar que la química es la que explica de mejor forma el comportamiento de los materiales sobre la faz de la Tierra. Y aquí es donde me quiero, pues, de alguna manera, empezar a tratar para exponerles cómo funciona la química en estos sistemas constructivos. Hemos venido hablando del concepto de la cal, del uso de la cal en la elaboración de los morteros. Déjenme decirles que químicamente la cal está definida como un anfótero. ¿Qué significa anfótero? Es una molécula que puede tener propiedades ácidas y básicas en un mismo momento. Entonces, ¿se recuerdan que hablábamos del concepto de que la cal me mejora las adherencias, me mejora la cohesividad? ¿Cómo químicamente nosotros explicamos eso? Acá vemos la estructura química de la cal. La cal, que ciertamente se cataloga como un reactivo químico, está definida como un hidróxido de calcio. ¿Qué significa hidróxido de calcio? Pues que dentro de su composición tiene calcio. El hidróxido es el elemento del hidrógeno y el oxígeno. Entonces, la cal tiene un cuerpo, que es el calcio, y tiene dos bracitos, que son los dos hidróxidos que están acá. Y entonces, estos dos hidróxidos, o oxidrilos, como le conocíamos en química, son los que se encargan, o son los brazos que se estiran cuando la cal entra en combinación con otros elementos, y son los bracitos que se estiran para poder agarrar otros elementos y atraerlos. Y en combinación con el calcio empezar a formar esas estructuras cálcicas que necesitamos para mejorar esas adherencias. Entonces, como es importante muchas veces entender la química, porque a partir de la química yo puedo entender la física. Porque si yo quiero, pues, unir dos elementos, pues yo busco a alguien que se encargue de atraparlos y de traerlos y que no se suelten. Entonces, imagínense, muchos calcios, muchos oxidrilos, muchas moléculas de cal haciendo eso. Por eso es que es bien importante cuando nosotros mencionamos la cal, me mejora las adherencias, porque es justamente eso, la cal viene y atrapa a esos componentes y le dice, no hombre, vos no te vayas para allá, venite para acá, y los atrapa y los une. Caso contrario con otros elementos, y alguien pues me podría decir, pero ya están existiendo aditivos químicos que hacen eso, sí, y yo no les voy a mentir si hay muchos aditivos químicos, pero una de las grandes propiedades que tiene la cal y que otros aditivos químicos no lo tienen, y es que usted se recordará, cuando empezamos a ver el concepto del ciclo de la cal en su transformación a carbonato de calcio, la cal pues se queda como que se traduce en carbonato de calcio, pero esos enlaces, esas adherencias, las deja durante toda su vida, permitiendo así que no exista separación de esos elementos que yo estoy uniendo. Y aquí es como explicamos el concepto de que la cal me mejora esos puentes de adherencia. Y quédese con esta imagen grabada, porque quizá más adelante nos pueda servir. Bien, y es justamente lo que les explicaba. Los oxidrilos, o esos OHs que veíamos que eran los bracitos de la cal, por ejemplo,
en un caso típico, cuando hablamos de conceptos de estabilización de calles, que era la charla anterior, que le hablan de la base, subrasante, muchas veces nos topamos con suelos arcillosos. Es un suelo arcilloso, es aquel material que entrando en contacto con el agua se pone plástico y cuando se eleva el agua se pone rígido y se fisura. Entonces, cuando nosotros le aplicamos cal a estos elementos, esas arcillas están formadas químicamente, principalmente por silicio y aluminio. Entonces, los iones oxidrilos vienen y atrapan esos elementos y los traen hacia el cuerpo. El calcio pues podríamos decir, los acapara y empieza con una formación de silicatos de cálcico y es donde obtenemos nosotros resistencia a compresión de estos elementos. Realmente, aquí es un ejemplo de lo que les hablaba anteriormente, cómo la cal pues reacciona con el aluminio, con el silicio de los suelos para generar esas estructuras cristalinas. Ok. ¿Se recuerdan que otra de las propiedades que me daba la cal era la durabilidad? Y definitivamente, en cuanto a conceptos de durabilidad, podemos atribuirlo pues, a que la cal, al transformarse en carbonato de calcio nuevamente, que como ustedes podrán ver acá, es pues, el Coliseo Romano, que en algún momento lo construyeron con un mortero a base de cal aérea y cal hidráulica. Ahora ya lo podemos mencionar, que ya sabemos la diferencia entre ambas. Y esta cal, pues aparte de haber desarrollado unas estructuras cristalinas como de silicato de calcio y aluminato de calcio que me proveen resistencia, una buena parte se transforma en carbonato de calcio. Y ese carbonato de calcio es el resistente a sulfatos, carbonatos, nitratos, sulfatos y una infinidad de agentes que el cemento no puede soportar, pero que la cal transformada en carbonato de calcio sí lo resiste. Aparte, pues podríamos mencionar de otros elementos que contenían las arenas que ellos utilizaban para el desarrollo de sus morteros, o conocido como cemento romano, y que pues lo hacen resistente al agua salina. Pues, pero de igual forma, ahí está incluida la cal que me permite lograr gozar de estas bellezas arquitectónicas, podemos decir, 2100, 2200 años, pues a partir de hoy. Ok, ¿por qué mencionábamos que la cal o que usar morteros de cal pues era de fácil mantenimiento, me ahorraba costos? Puntos importantes. Yo creo que todos lo hemos visto o quizá algunos ya hemos interactuado con este tipo de problemas. Nos hemos encontrado pues, repellos, algunos acabados de hace 50, 100 años que empiezan a tener deterioro, principalmente en los primeros 40, 60 centímetros a nivel de suelo u otro punto donde se tenga un concepto alto de humedad. Y se empieza a deteriorar, pero el resto de la aplicación está bien. Si yo hubiese utilizado un mortero plástico para recubrir determinada pared, entiéndase, las premezclas modernas, estas de alta especificación, si yo encuentro un problema en una sección puntual, yo no puedo venir y reparar esa sección puntual con un mortero plástico, porque ustedes se dan cuenta que cuando empiezan a remover el daño del mortero plástico, pues este se levanta como que fuera una película plástica, película de nylon durante toda la superficie. Entonces yo necesito eliminar todo, y eso significa que ya el costo se me eleva porque debo de reparar toda la pared. Pero un mortero a base de cal, pues yo únicamente elimino el punto que se dañó, que podemos ver acá, o podemos ver la sección dañada, esta, o como vemos aquí el señor que ya está reparando la sección dañada, preparo nuevamente mi mortero tradicional y lo vuelvo a aplicar. Y aquí nuevamente les traigo a colación la diapositiva que veíamos anteriormente de la química de la cal. Porque algunos podrían decir, ¿es compatible? Pues si el anterior era mortero tradicional, entonces cuando la cal caiga acá, va a ser esto, se va a extender los brazos y se va a unir al repello tradicional existente. Y entonces va a empezar a generar esos puentes de adherencia con lo ya existente. Por eso es que vemos que la reparación de un mortero
antiguo, pues es fácil, es rápida y es económica. Y si el albañil que está reparando, pues tiene una mano fina, yo les aseguro que él logra dejar el mismo acabado del repello de hace 50, 100 años o del alisado de hace 50 o 100 años. Y la cal va a compatibilizar bien con este mortero existente por lo mismo. Los bracitos de la cal llegan, se añaden y luego entra el proceso de carbonatación y ya la transforma en un solo elemento al pasar de los días. Una de las grandes virtudes que nos provee el utilizar morteros a base de cal. El concepto, pues acá, dado que ustedes como ingenieros civiles entienden todo este tipo de deformaciones, tensiones, compresiones, pues es importante, ¿no? Cuando hablamos el tema de la elasticidad. La elasticidad, pues, o el módulo elástico medido por el módulo de Young u otro, pues, ¿cómo nos define el concepto de elasticidad? El concepto de elasticidad nos lo define como la capacidad que un cuerpo tiene de cuando es sometido a una fuerza, pues, y cuando se la eliminamos, que el cuerpo regrese a su estado normal. Si ustedes recordarán por la charla de concreto del día de ayer, nos exponían que el concreto es resistente a la compresión, pero muy débil a la tensión. Entonces, cuando nosotros sometemos un cuerpo rígido, un cuerpo de concreto a la tensión, pues lo debilitamos. Caso contrario que sucede con los morteros a base de cal. Y es esto lo que nos explica de que nosotros podamos disfrutar, de que podamos gozar de estas bellezas arquitectónicas construidas 900 años antes de Cristo. Podamos ir a la antigua a divisar esos templos de los años 1500 y que ya pues pasaron un terremoto y no fueron destruidos. Altas capacidades de elasticidad enfocadas a tensión, enfocadas a compresión, enfocadas a flexión, que la cal me provee. Caso contrario, pues con un mortero pues, con alto porcentaje de cemento. Estos materiales tienden a ser demasiado rígidos que cuando los sometemos a una fuerza de tensión, pues los debilitamos y los fisuramos. Entonces, pues los límites elásticos de la cal son más amplios que los límites elásticos de un hormigón de concreto a base de cemento. Entonces, todos esos conceptos son importantes tenerlos presentes, tenerlos claros, cuando yo quiero desarrollar un producto con un tiempo de vida útil, pues alto. Hace un momento, pues se hablaba del tiempo de vida útil de las carpetas de rodadura. Veíamos, miren, esta ya llegó su tiempo de vida útil, pero ¿por qué no diseñar para, como diseñaron los mayas, verdad? Diseñar para 2000 años, diseñar para 10.000 años. ¿Por qué no? Se puede. Bien, otro de los beneficios que me aportan los morteros a base de cal es que me permiten la transpiración, que me permiten el equilibrio dinámico de la humedad. Hay que tener claro que todo en esta vida pues, se respira. Desde el momento en que Dios nos bendice con la lluvia y cae al suelo, pues estamos anuentes a de que cualquier material que recibió la lluvia lo va a sacar, va a respirar. Y si yo a mis paredes las impermeabilizo con algún mortero plástico, con alguna especie de pintura, pues las paredes tienen que respirar, el piso respira, yo respiro. Entonces vamos a empezar a tener ambientes muy húmedos. Y al existir ambientes húmedos, pues se traducen en enfermedades respiratorias, rinitis, congestiones, etcétera, que se traducen en conceptos económicos y daños a la salud. Cuando yo repello o aplico un acabado a base de un mortero tradicional, yo estoy permitiendo que la humedad que se acumule dentro de mi habitación, dentro del ambiente habitacional, pueda salir con facilidad. Pero ¿qué pasa con estos morteros plásticos? Esa humedad me la retienen porque me aislaron la pared. Y luego usted se percata de que ya es mucha humedad en el cuarto, que el nene se enferma, que problemas respiratorios, etc. Entonces la cal tiene esa propiedad que lo veíamos, que tanto la cal como el agregado me aportaban conceptos de porosidad. Ok, para ir finalizando, ustedes se recordarán que hablábamos de que la cal, pues tenía, o los morteros de cal tenían propiedades de autorregenerarse o autosellado.
todas esas microfisuras que quedan en las paredes luego de haber finalizado el acabado por fenómenos de contracción plástica o contracción por secado, pues la cal tiene la propiedad de poder resanarlas. Ciertamente, ustedes pequeñas microfisuras, no van a ser grietas ni cavernas que tengan en la pared y pretenda que la cal la resane, no. Yo ahorita le voy a dar la razón hasta dónde la cal podría resanar o sellar esas microfisuras. Nosotros cuando preparamos nuestro mortero, si usted recordará, iniciábamos con un producto que se conocía como hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es un polvo fino, blanco, que usted encuentra en las bolsas, pues tiene una densidad de 2.21 gramos por centímetro cuadrado. La cal, pues podríamos decir como hidróxido de calcio, va a ocupar 2.21 gramos en un centímetro cúbico. Ahí está. Trasladémonos al carbonato. Cuando esa cal se traslada al carbonato, pues yo ya tengo un material con una densidad diferente, con una densidad de 2.71 gramos por ese mismo centímetro cúbico. ¿Qué significa? Que hay más material por ese centímetro cúbico. Ok, pero si nosotros nos vamos a la estequiometría, a la base química, de poder explicar el autosellado que se da en las paredes, pues no se los puedo escribir, pero lléveme el tema. Tengo hidróxido de calcio, que se recuerda cuando veíamos el ciclo de la transformación de la cal. Este hidróxido de calcio absorbe el CO2 del ambiente y se transforma en carbonato de calcio. Ok, lo transforma en carbonato de calcio. Yo tengo una reacción química. Si nosotros hacemos el análisis estequiométrico de decir 1 gramo de cal, 1 gramo de hidróxido de calcio, ¿a cuánto equivale en carbonato de calcio? Y si usted hace la estequiometría, se va a dar cuenta que 1 gramo de hidróxido de cal se transforma en 1.4 gramos de carbonato de calcio. Si usted se da cuenta, hay 0.4 gramos más de materia, de masa, que se transforma al convertirse en carbonato de calcio. Y definitivamente ese 0.4 gramos más, pues necesita ocupar un espacio. Y si hay una microfisura cerca de ese 0.4 gramos más, entonces ese exceso de material va a sellar esa microfisura. Pero bueno, entonces ya tengo ese 0.40 gramos más. Y si nosotros lo transformamos a volumen por la densidad, ese 0.4 gramos más equivale a 0.35 centímetros cúbicos por la densidad. Entonces usted se da cuenta que si ese 0.4 gramos más me está sellando 0.35 centímetros. Ahí es donde se explica el concepto de que la cal es autosellante o pues me elimina esas microfisuras que puedan existir en los acabados. Ciertamente, a ustedes si tienen fisuras extensas o ya casi cavernas, tampoco pretenda que la cal las cubra. Estamos hablando de que es 0.40 gramos más de material que existe, que es 0.35 centímetros cúbicos, tampoco es una inmensidad. ¿Y qué pasa entonces cuando no hay microfisuras? ¿Hacia dónde crece el carbonato? Pues es sencillo, hacia adentro va creciendo el carbonato, se va expandiendo. Una de las propiedades interesantes del carbonato es que es plástico, es maleable, y entonces él empieza a crecer hacia donde tenga oportunidad. No es que me vaya a generar más microfisuras en los acabados por expansiones, no, porque también se podría entender que la cal se expande y va a generar microfisuras, no. Y también esa expansión se da de forma lenta, que el mismo carbonato va buscando hacia dónde poder irse acomodando, evitando así las expansiones o fisuras por expansión. Bien, entonces yo con ello voy finalizando, realmente esperando que sea de su agrado. Como bien le decía a un inicio, los morteros a base de cal siempre han existido, siempre los han hecho. Pues yo creo que no tenemos mucho de qué hablar de ellos, pero déjenme decirles que sí hay mucho de qué hablar de ellos. Y acá pues tocamos algunos temas. Nos podríamos extender en una sola charla y hablar de las adherencias, cómo favorece temas de adherencias, una sola charla en temas de durabilidad. O sea que hicimos un resumen de lo que en sí consiste el utilizar cal en los morteros. Y nuevamente voy finalizando con el concepto de indicar que la cal
en la construcción jamás pasará de moda, o no debería pasar de moda. Y alguien me podría decir, mire, y los concretos, los hormigones se pueden hacer a base de cal. Sí, podemos hacer hormigones a base de cal. Pero hay que adquirir el conocimiento que tenían los mayas para poder hacer un concreto, un hormigón a base de cal. Pero sí se puede. Entonces, yo con esto les agradezco por su atención y definitivamente si hay alguna duda o consulta es el momento para resolver. Gracias y hasta una próxima. Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, hay una pequeña duda respecto a una pregunta. No sé si habrá un poco de tiempo para que la pueda responder de manera rápida. Exacto, estamos justamente en el tiempo, por favor. Entonces, dicen, respecto al diseño de morteros con agregados de cal, ¿hay alguna proporción en específico? Definitivamente que sí hay proporciones en específico. Hoy, pues lamentablemente no teníamos el curso sobre temas de morteros o el diseño o desarrollo de morteros a base de cal, pero si ustedes se recordarán, desde que existen morteros a base de cal, morteros a base de cemento, morteros mixtos, es porque existe una proporción. Y debemos de respetar esa proporción porque si nosotros no respetamos la proporción, podemos empezar a tener algunos efectos en la construcción y que es bien importante. Pero acá les dejo mi contacto, vean, no sé si lo ven aún. Sí, sí se mira, ingeniero, gracias. Ok, usted me puede escribir y yo le mando las diferentes proporciones que se podrían utilizar para diferente aplicación, porque también se recuerda que teníamos morteros para levantado, morteros para recubrimiento, morteros para nivelación. Entonces, dependiendo de lo que yo esté desarrollando, así es como debo de tener cuidado con la combinación de estos materiales que voy a utilizar. Ok, no sé Excelente. si hay alguna otra duda. Ahorita estamos bien, gracias, ingeniero. Solo le vamos a hacer lo que es entrega de un reconocimiento por parte de su participación en el Congreso Estudiantil de Ingeniería Civil. El diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, Comité Organizador de Estudiantes de Ingeniería Civil otorga el siguiente diploma a el ingeniero Emanuel Montúfar por su participación en el 26º Congreso Nacional y 22º Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Profesionales de Ingeniería Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala como conferencista en la exposición del tema Beneficios de utilizar mezclas tradicionales con cal en la construcción de viviendas, dado en la ciudad de Guatemala el 30 de septiembre del año 2021, firmado por su presidente del Congreso Estudiantil, David Rabinal, por su secretaria general, Sofía Margarita Saucedo, y por su coordinador, Pablo Esteban Rubio Estrada. Y gracias por esta participación en el Congreso, ingeniero. Aprendimos mucho del tema y gracias por formar parte del SEIC 2021. Excelente.